¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de un curso intensivo de contabilidad. Bueno, nos quedamos en la parte de la definición de contabilidad. Es el tema en el cual nos quedamos y vamos a comenzar ya a hablar un poquito más sobre la materia. Primeramente, ¿qué es la contabilidad? Bueno, si ustedes se van a un diccionario, se van a lo mejor a un libro de contabilidad, van a ver muchas definiciones y pues sí son correctas las definiciones que dan esos autores. Pero la definición más correcta, más que deberías tú en dado caso que alguien te pregunte, oye, ¿qué es contabilidad? La respuesta correcta que tú deberías de dar es la siguiente. Contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Si tú respondes de esa manera, obviamente estás correcto, pero igual, en dado caso que tú pongas otra definición de otro autor, también es correcto. Pero lo más correcto sería esta definición, que está en ¿dónde? En la NIF A1. Significa que en ese libro tan importante está la definición. Y cualquiera de las dos respuestas es correcta. Decirle todo esto o simplemente decirle, mira, está fundamentado en la NIF A1. Obviamente ustedes no son contadores, no es necesario tampoco que se lo aprendan, digamos, pero bueno, un contador debería al mínimo saber que en la NIF A1 está la definición. Tipos de contabilidad que existen en la vida real, esto ya es de la vida real. Está la contabilidad financiera. Comprende la preparación y presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. La contabilidad financiera es la más utilizada. Prácticamente todas las personas físicas y personas morales utilizan contabilidad financiera, no importando cuál es tu actividad o a qué te dedicas, es prácticamente claro que todos la van a hacer. Pero también está la contabilidad administrativa. Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable, que ayuda a la administración a la creación de políticas para la planeación y control de la función de una empresa. La contabilidad administrativa, de alguna manera, es un poquito más teórica, es la cual toma decisiones para hacer alguna actividad o para hacer alguna empresa. Entonces podemos decir que la contabilidad administrativa es una de las más comunes, también se utiliza muchísimo, tanto una persona física como una persona moral, pero se da un poquito más en personas morales, la contabilidad administrativa, ya que existen incluso departamentos, como por ejemplo tesorería, contraloría, que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado, tal vez en algún trabajo, ¿no? Siguiente, contabilidad. Contabilidad de costos. Podemos decir que la contabilidad de los costos comprende la determinación, acumulación, registro, análisis e información e interpretación de los costos de producción, distribución y administración. La contabilidad de costos se enfoca más a empresas, pero que son maquiladoras o empresas que transforman la mercancía. Es decir, por ejemplo, una tienda donde solamente vende productos terminados no lleva una contabilidad de costos como tal, porque realmente el producto nomás lo compra y lo vuelve a revender. Pero una maquiladora, por ejemplo, pues tiene que comprar partes para hacer un producto final. Por ejemplo, la empresa Samsung. La empresa Samsung, pues ya sabemos que entre muchas cosas, pues hace televisiones, celulares, por ahí hasta lavadoras, pero para hacer todo eso, pues ocupan muchos productos para poder hacer un producto final. En este caso, aparte de eso, tiene que sumarle muchas cosas. Permisos, la luz, el agua, el teléfono, los trabajadores, los sueldos de los trabajadores, material, en fin, muchas cosas. Al final te venden a ti un producto y ese producto pues tiene bastantes cosas que se le agregaron. Contabilidad de costos normalmente es en maquiladoras. Es muy raro que tú llegues a ver una empresa de servicios. Siguiente, contabilidad. Contabilidad fiscal. Es el registro sistemático de las transacciones a que da lugar la ejecución del presupuesto y se usa con fines de fiscalización administrativa corriente de las operaciones y sirve también para medir los resultados de la gestión administrativa. La contabilidad fiscal es una de las más utilizadas, junto con la financiera, digamos que van de la mano. Es prácticamente importante hacerla porque de ahí deriva
pues todo lo que han escuchado a lo mejor ustedes o han escuchado, por ejemplo, de que van a pagar ciertos impuestos o por qué esta empresa paga este impuesto y esta no. Entonces es porque llevan una contabilidad fiscal. Y la última contabilidad es la gubernamental. Trata de las normas, convenios y métodos para registrar las operaciones y estados financieros de derecho público, que administran el fisco de la nación, los estados, los municipios y comprenden además los demás organismos oficiales, inclusive los entes autónomos y las empresas en que participan el Estado. Todo esto con el fin de facilitar el adecuado control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las operaciones que con ellos se efectúan. La contabilidad gubernamental es prácticamente lo mismo que lleva una empresa normal, solamente que esta está enfocada al gobierno. Normalmente la contabilidad gubernamental nadie la sabe, no porque no sepamos, sino porque es algo del gobierno, es algo interno, nunca la dan a conocer, no sabemos de qué manera registran, no sabemos nada. Solamente aquellos que trabajan en el gobierno y tienen un puesto en el gobierno y tienen que llevar la contabilidad, obviamente, pero realmente sí, esa contabilidad no es como que todas las vamos a saber, a comparación de empresas que dicen tengo que dar la contabilidad y tengo que pagar mis impuestos a la secretaría correspondiente. Entonces ahí pues das todos los datos. Pero en contabilidad gubernamental no hay forma de que cualquier persona diga, yo quiero saber la contabilidad. Realmente muy pocas personas la llegan a manejar. Esta materia de contabilidad gubernamental, de hecho en muchas universidades ni siquiera es una materia, es decir, nomás la dicen, pero nunca hay, ¿no? En el caso de universidades, contabilidad de costos, por ejemplo, es una materia que puede durar hasta 3 semestres. La administrativa también la dan por separado. Y la fiscal y la financiera, pues es la misma que siempre se utiliza, ¿no? La pregunta que podría hacer es, ¿todas estas contabilidades pueden ser a la misma vez? Por supuesto. Sí puede haber empresas que tengan que llevar las 4 o las 3, dependiendo a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, si es una empresa industrial, obviamente debe de llevar la contabilidad de costos, pero también lleva una parte administrativa y la financiera y la fiscal porque tiene que pagar impuestos. Muy bien. Después pasamos a organismos y normas que regulan la contabilidad. En este apartado de organismos y normas que regulan la contabilidad, más que nada se refiere a, obviamente ustedes no son contadores, su enfoque no es ese, pero bueno, esto va más enfocado a las personas que piensan estudiar la carrera de contabilidad, más bien de contaduría. Rápidamente, en estos párrafos te describe qué requisitos requieres, ¿no? Tanto los académicos, vamos a hacer nada más los puntos, ya que esto pues realmente no ustedes no van a ser contadores, ¿no? Por ejemplo, requisitos académicos. Para entrar a la universidad o cualquier universidad, aquí no importa si es esta carrera, digo, puede ser otra carrera, primeramente debes de haber terminado tu preparatoria o bachillerato, porque es el primer papel que te van a pedir. Segundo, conocimientos especializados adquiridos en una universidad o instituto autorizado. Haber aprobado todas las asignaturas en la carrera, cumplir el servicio obligatorio y haber obtenido el título y cédula profesional, ya sea que lo acredites con un examen al último, una tesis, alguna investigación, etc. Estos requisitos académicos son los que se requieren para que tú puedas salir, digamos, de la universidad y pues tener tu título o tu cédula profesional. Requisitos sociales, independientemente de la carrera que tú estudies, pues sí requieres algunos requisitos sociales. Primeramente, el ejercicio de la profesión debe ser de interés y beneficio de la colectividad, es decir, la carrera que hayan elegido ustedes, pues tienen que llevarla a cabo en la vida real de una manera formal, de una manera honesta. Y también dice aquí, por ejemplo, satisfacer necesidades de control o información financieros contables en cualquier entidad física o moral. Bueno, aquí se enfoca un poquito a los que son contadores. Existencia de normas de conducta general. Normalmente todas las profesiones tienen un código de ética, es decir, cómo te debes de comportar como profesional de una carrera. Y cumplir el servicio social. Requisitos legales, pues obviamente todas las carreras, la mayoría, están registradas ante la autoridad y pues no es como que estás estudiando para algo que no existe, ¿no? Tener obviamente los documentos de que te avala que terminaste cierta carrera. Aquí yo estoy enfocando a la carrera de contaduría.
pero en el caso de ustedes, pues sería la suya. Y requisitos intelectuales, pues algunas cosas que deberías de tener como mínimo, pues debe tener una calidad humana, unas buenas costumbres, capacidad de juicio, pues saber solucionar problemas, ser observador, tener ideas, sugerencias, tener capacidades financieras y contables, obviamente enfocado a esta carrera, desempeñar con ética pues tu trabajo, eh, promover tu juicio, pues prácticamente es una persona como tener buenos valores, etcétera, ¿no? Eso es prácticamente lo que en esta lectura se dice. Después, la obligación de llevar la contabilidad. En la mayoría de los países y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones, conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes. Bueno, el llevar contabilidad como tal, pues sí es una obligación. No es así como que, oye, ¿quieres hacerlo o no? Lo tienes que hacer porque así es la ley. O sea, prácticamente es a fuerzas. Si alguno de ustedes se preguntaba, bueno, ¿por qué tienen que llevar contabilidad? O yo escucho que las empresas dicen, ay, tengo que llevar la contabilidad. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Hay un libro que se llama Código de Comercio. En el capítulo 3 de la contabilidad mercantil, en el artículo 33 menciona lo siguiente. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Entonces, hay un fundamento legal, artículo 33 del Código de Comercio. ¿Eres comerciante? Sí, soy comerciante. Estás obligado a llevar contabilidad. De acuerdo a tu actividad, es más o menos como debes llevar la contabilidad. Lo que sí debes de cumplir con estos requisitos mínimos, dice. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Significa que todo lo que tú registras de la contabilidad debe de haber, pues, un documento para que puedas comprobar cierta actividad. Siguiente, permitir seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Pues significa que si tú tienes toda la contabilidad muy bien y tienes documentos que avalen las cantidades que pones, pues prácticamente esto ya lo tienes como tal, ¿no? Permitirá la preparación de los estados que influyen en la información financiera del negocio. Esto es información contable que más adelante a alguien se lo tienes que dar. Puede ser a la autoridad o puede ser a las personas que vimos anteriormente de los usuarios de la contabilidad. Permitir conectar y seguir las huellas entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y operaciones individuales. Si está muy bien hecho en tu contabilidad, pues cualquier día o en cualquier momento la autoridad puede revisar y todo lo que revise pues se supone que va a estar correcto, ¿no? Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para las correcciones de las cifras resultantes. Y a veces pues te van a tener que revisar y si todo está correcto pues no pasa nada, ¿no? Entonces, para empezar, el artículo 33 te menciona que es a fuerzas llevar contabilidad. Pero a lo mejor tú no estás convencido todavía. Entonces, la misma autoridad pone otra ley igual, Ley de Impuestos sobre la Renta, capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales. Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. 1. Llevar la contabilidad, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en el mismo. Así es que si por alguna razón tú pensaste que ya te había salvado, pues el artículo 76, si eres una persona moral, te dice, tienes que llevar contabilidad. Y no solamente esa ley, también el Código Fiscal de la Federación te obliga a hacerlo.
O sea que a fuerzas lo tienes que hacer. 2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realices. Es decir, todo lo que tú hagas debe de haber un comprobante. Aquí quiero aclarar que la fracción es la 1, la 2, yo sé que sigue la 3, la 4 y así sucesivamente. Pero ¿por qué en este caso no están? No están porque esas fracciones no hablan precisamente de la contabilidad, hablan de otras cosas. Entonces para esta materia no eran tan importantes, por lo cual hasta la 8 ya es importante por el tema. Dice, los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Es decir, tú eres un contribuyente que vive aquí en este país, pero tú tienes a lo mejor un negocio en el extranjero, pero tú vives aquí. Pues, ¿qué crees? Pues también vas a llevar contabilidad, ¿no? 1. Llevar libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero. Así es que no importa que tu negocio esté en el extranjero, pero tú vives aquí, también debes de llevar contabilidad. Que señale esta ley y su reglamento. Los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente. En idioma español o en el idioma oficial del país donde se encuentren en dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español, deberán proporcionarse traducción autorizada a las autoridades fiscales, cuando éstas así lo requieran, en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Bueno, a veces pasa también que tú eres un extranjero. Yo soy una empresa extranjera, llego al país y obviamente la empresa extranjera pues también está obligada a presentar contabilidad. Posiblemente, si es una empresa extranjera, posiblemente la mayoría de las cosas lo haga en el idioma de la empresa. Ya saben que aquí normalmente hay empresas japonesas, coreanas, chinas. Muchas de las cosas que ellos tienen pues vienen en su idioma. Pero para la autoridad, independientemente del idioma que tú utilices como empresa, aquí se entregan las cosas en español. Así es que, bueno, no importa de dónde venga la empresa, tú a la autoridad le tienes que entregar en español. Si por alguna razón no viene en español como tal, pues tú como empresa tienes que utilizar una persona que te traduzca toda la información y esa persona que te traduce la información, pues debe ser una persona, digamos, legal y que incluso el SAT la autorice. Entonces, al final, tienes que entregar en español. 2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentren dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la nacional, la conversión podrá hacerse a elección del contribuyente, por cada operación conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México, al último día de cada mes de calendario. Aquí prácticamente puede ser que hay empresas que son extranjeras y también utilizan otro tipo de cambio, normalmente dólar. Pero la autoridad del SAT va a decir, está muy bien que tú tengas, pues ahora sí que tus compras, ventas en dólar, pero al final tú me tienes que entregar las cosas en pesos. Y pues si quieres hacer conversiones, pues ahora obviamente vas a tener que escoger el tipo de cambio correcto. Después, conservar los libros, registros y documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, relacionadas únicamente con el establecimiento en el extranjero, durante el término que para tal efecto señala el Código Fiscal de la Federación. Podrán conservarse en dicho establecimiento siempre que cumplan los requisitos y condiciones que fije el reglamento de esta ley. Ahora, que si tú todavía no estás convencido de que tienes que llevar contabilidad, la misma autoridad te vuelve a decir otra vez. Artículo 86 nuevamente. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán los siguientes. Llevar los sistemas de contabilidad conforme el Código Fiscal de la Federación, reglamento y el reglamento de esta ley. O sea, te vuelvo a repetir que lo tienes que hacer a fuerzas. Y efectuar registros en el mismo respecto de sus operaciones. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Prácticamente tienes que llevar contabilidad. Hagas lo que hagas, la actividad que hagas, tienes que presentar. Ahora que si tú tampoco estás convencido y dices, no es cierto, yo creo que me está mintiendo la autoridad, te vuelve a decir ahora en otra ley.
Código Fiscal de la Federación, título segundo, capítulo único, artículo 28. Te lo vuelvo a repetir. Las personas, de acuerdo con las disposiciones fiscales, están obligadas a llevar contabilidad. Y te vuelvo a repetir nuevamente. La de contabilidad para efectos fiscales se integran por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estado de cuenta, cuentas especiales, libros o registros sociales, control inventarios, métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obligue a las leyes. El reglamento de este código establecerá la documentación e información con la que debe dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integra la contabilidad. Prácticamente te dice todo lo que tienes que llevar, todo lo que se considera contabilidad y pues lo tienes que hacer. No hay de otra. Por ahí dice también, tratándose de personas que enajenen gasolina, es decir, personas que venden gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que conforman la parte de la contabilidad del contribuyente. Esta partecita sí se refiere a personas que tienen gasolineras. Así es que pues también, aunque tengas gasolineras, pues también tienes que dar contabilidad. Así es que no hay forma de que te escapes. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el SAT, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. Luego los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el SAT. Los registros o asientos que integra la contabilidad se llevan en medios electrónicos conforme a lo que establece el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el servicio del SAT, ¿no? Nuevamente. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en domicilio fiscal del contribuyente. Así es que prácticamente te está diciendo todo lo que tienes que hacer y así lo dice la ley y no hay forma de que digas no, pues no. Siguiente, ingresan de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT de conformidad con las reglas de carácter general que emitan para tal efecto. Ahora, que si tú vuelves a decir, no estoy de acuerdo, no hay quien me diga, quien me obligue, pues te lo vuelvo a decir. Pero ahora te lo dice en la ley del impuesto al valor agregado, capítulo 7, de las obligaciones de los contribuyentes. Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A tienen, además de la obligación señalada en otros artículos de esta ley, llevar contabilidad. Y te lo vuelve a decir, ¿no? De conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Y realizar, tratándose de comisionistas, las operaciones en su contabilidad y registro de las operaciones que llevan a cabo por su cuenta propia que efectúen por cuenta de comitente. Y aparte, expedir y entregar comprobantes fiscales. Muy bien. Entonces, aquí están los fundamentos legales por qué hay que llevar contabilidad. O sea, ahí están los artículos y pues si usted ya, alguien que quiera hacer más, pues más explicativo o saber más, pues tendría que estar leyendo estos artículos, ¿no? Muy bien. Siguiente tema, diferencias entre contaduría pública y contabilidad. Este tema de la diferencia entre contaduría pública y contabilidad viene en estos pequeños parrafitos. En este caso, para no leerlo, lo voy a explicar rápidamente. Muchas personas pueden confundir la contabilidad con la contabilidad pública. Muchos dirán, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. La contaduría pública en sí es la carrera. Es como se llama la carrera. La carrera de contabilidad pública, hay muchas cosas que ustedes pueden aprender muchísimas, no solamente lo que es contabilidad. Mucha gente piensa que contabilidad es nada más la contabilidad pública y ya. No, un contador puede hacer muchísimas cosas o tiene muchísimas información. Entonces, contaduría pública en realidad es la carrera, es la licenciatura, que puede variar a veces los nombres. Contaduría pública, licenciatura en contador público, licenciatura en contador público privado,
Realmente esos son simplemente nombres, pero realmente contabilidad pública es la carrera. Y contabilidad, la palabra contabilidad en sí es una materia. Por ejemplo, en este caso, ustedes están estudiando la materia de contabilidad. No están estudiando para ser contadores. Entonces mucha gente se confunde en esa parte. Piensa, ¿qué estás estudiando? Ah, pues contabilidad. ¿O vas a ser contador? No, solamente es la materia. Llevo una materia y me tocó contabilidad. Y ya que termines la materia de contabilidad, pues ya sigue otra materia, ¿no? Pero no eres contador solamente por llevar una materia de contabilidad. Además, contabilidad no es toda la carrera. No solamente es registrar. Hay muchos temas de, de la carrera. Está la parte de los impuestos, está la parte de la auditoría, finanzas, planeación financiera, sociedades mercantiles, costos, nóminas, recursos humanos, administración. Hay muchas cosas que puedes hacer. Después, hay un apartado de que si la contaduría es una ciencia o un arte, pues realmente la contaduría es una ciencia, es como si fuera, por ejemplo, derecho. Cuando alguien dice, ¿qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando derecho. Ah, ok. ¿Pero derecho de qué? Ah, es que yo estoy estudiando para llevar casos familiares. Entonces estás estudiando derecho, pero te gusta el derecho familiar. ¿Tú qué estás estudiando? Derecho. ¿Para qué? A mí me gusta mucho la parte de las cuestiones de defender a alguien en un juicio. Ah, derecho procesal. Entonces también derecho tiene sus propias ramas. Igual la contaduría tiene sus propias ramas y así cada carrera tiene sus propias ramas. Por ejemplo, un doctor. ¿Qué estás estudiando? Medicina. Ok, la carrera es de medicina. Pero medicina, ¿y qué parte de la medicina estudias? ¿O qué parte de la medicina te gustaría estar? Ah, entonces me gustaría tener una especialidad en a lo mejor en, no sé, enfermedades renales. Ah, entonces ya estás estudiando algo más específico. Pero medicina sería de una forma general todo. Es más o menos así. Y ya para terminar esta parte, la área de conocimiento de la contaduría. Voy a explicarlos, ya ustedes con más tiempo lo leen. ¿Qué significa esto de las áreas de conocimiento en apoyo a la contaduría? Muy sencillo. La contaduría como tal, la carrera, tiene otras ciencias que se relacionan. Por ejemplo, la administración. La administración es muy importante en el área de la contaduría. El derecho, por supuesto. Obviamente se ven leyes, obviamente requiere saber de derecho también. Economía es otra ciencia que también se relaciona con la contaduría. Obviamente importan bastante. Legislación fiscal, que es un poquito más enfocado igual a derecho, pues también. Y la informática, ¿no? También se relaciona mucho con la contaduría y la matemática, por supuesto. Aunque aquí la matemática es totalmente un mito. Mucha gente piensa que la matemática es nada más para los contadores y eso es falso. Es totalmente erróneo. Realmente la contabilidad, la materia de contabilidad o la carrera de contaduría, ¿se lleva matemáticas? Sí se lleva, pero se lleva la básica. Es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y lo mejor, puedes utilizar tu calculadora o la computadora o el celular para hacer los cálculos. Eso es la matemática que se lleva. Al menos que tú estés en áreas de costos, sí deberías de llevar materias de matemáticas más avanzadas como álgebra, por ahí trigonometría, pero realmente no se utiliza. Los que realmente llevan una matemática al 100% y son muy buenos serían los ingenieros. Normalmente ingenieros en megatrónica, en electrónica, ingenieros civiles. La matemática ahí sí importa bastante. Un arquitecto, la matemática importa bastante porque ahí sí o sí tienes que saber matemática. Y no básica. Álgebra, ecuaciones de segundo o tercer grado, factorización, diferentes teorías, ¿no?, de la matemática, trigonometría, estadísticas. Ellos realmente sí les interesa la matemática. Entonces, en el caso de contadores es totalmente un mito. No es necesario que sepas matemáticas para ser contador, la verdad es que no. Así es que ese sería un mito, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de la teoría. Y para la siguiente clase, pues ya nos vamos a ver lo último, que sería esto. Y ahora sí, va a seguir la práctica. Vamos a ver un poco ya la cuestión práctica, que eso es lo que donde ya la mayoría empieza a reprobar. Así es que vamos a revisar algunas tareas y algunos avisos rápidamente.
Avisos. Lo de la tarea, ahorita en unos momentos, bueno, de una vez les explico rápidamente la tarea. Ahorita lo voy a poner de todas formas en Classroom. Van a tener que hacer una pequeña investigación ahí de las materias que se relacionan o ciencias que se relacionan con la contaduría. Aquí hay algunas, pero puede haber más. Pero eso lo voy a poner ahorita en Classroom, lo voy a explicar. Bueno, vamos a ir rápidamente a lo que es las tareas. Algo muy importante que les dije desde el principio. Las tareas como estas que están entregando fuera de plazo no valen. Ya no valen para tareas y ejercicios porque no entregan en la fecha indicada. ¿Qué van a hacer con estas tareas entonces? Hay que ponerlas hasta el final cuando se les pide el portafolio. ¿Por qué no valen las tareas a pesar de que las entregaron tal vez un día después o 2 días después o una semana después? Muy sencillo. Todas las personas tienen el mismo tiempo y el mismo plazo para entregar sus tareas. No se vale decir, es que yo tengo hijo, yo trabajo y aparte estudio. No se vale decir eso porque hay muchos de sus compañeros que trabajan, estudian y tienen hasta nietos. Entonces tienen el mismo tiempo y entregan tareas. Por cuestión de justicia, por cuestión de ética, pues hay que respetar las fechas, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos personas, obviamente estas tareas no valen, es 0. Entonces, significa que en su evaluación de porcentaje, si la tarea ahorita vale 20%, ellas ya no tienen el 20%, tienen menos. ¿Por qué? Porque no entregaron a tiempo estas tareas. Pero hasta portafolio lo pueden entregar. Puede pasar que en portafolio tampoco lo entreguen, entonces va a valer menos el portafolio. Es por eso que para todos, las tareas se entregan en la fecha indicada. Por eso todos tienen el mismo tiempo, las mismas fechas. Obviamente yo sé que cada uno de ustedes tiene cosas que hacer, trabajo, hijos, no sé qué más hagan, pero al final pues todos tienen el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, estas personas, la tarea número 1 no la entregaron. Estas personas no la entregaron. ¿Por qué? Pues sus razones tendrán, ¿no? Entonces, este caso, que ellas no entregaron tareas, pueden hacer la tarea para entregar hasta portafolio. Si en portafolio tampoco le entregan, pues obviamente va a valer menos el portafolio. Y todos los que ven aquí son personas que cumplieron y entregaron a tiempo y en la fecha indicada, por lo cual está bien. Entonces se supone que también ya la tienen para el portafolio, ¿verdad? Muy bien, esa es la aclaración. Ahora, referente a otra aclaración. El señor Bragas, aquí señor Bragas, la tarea era investigar la bibliografía de Fray Luca Pacioli, ¿verdad? Esa era la tarea. Pero el señor Bragas me dio un libro. O sea, no creo que el señor Bragas haya hecho este libro en una semana. Entonces, está bien que hayas investigado el libro, a lo mejor hasta te aventaste una película de Fra Luca Pacioli, está muy bien eso, pero no eran, vaya, es como si ustedes me dijeran, como si el maestro dijera, vamos a ver tal materia, y yo nomás les doy el libro completo y ahí está, háganlo. Me van a decir, sí, pero no explicó. Es lo mismo que aquí el señor Bragas no hizo. El señor Bragas me entregó solamente el libro. Está muy bien, qué bueno, investigaste, pero yo no quería tanto que me entregaran un libro, sino que me entregaras ya sea un resumen, una síntesis, una explicación de Fray Luca Pacioli. Con este libro tú te hubieras basado y hubieras entregado un pequeño, mínimo unas 2 hojas o incluso hasta una hoja, pues una explicación breve de Fray Luca Pacioli, pero realmente es un libro. O sea, realmente nomás prácticamente adquiriste un libro y ahí está el libro, ahí está, ya lo investigué. Señor Bragas, eso no se hace, señor Bragas, estamos en la universidad, se supone que eres un estudiante universitario y pues esto no es un trabajo, obviamente. Obviamente lo tuve que aceptar porque, bueno, al final también posiblemente no entendía la instrucción, pero pues obviamente esto no es así, entonces va para todos. Cuando se deje un trabajo, está bien que investiguen de libros, está bien, pero no me traigan el libro y me digan, ahí está en el libro, ya hice mi tarea. Eso es totalmente erróneo. Mínimo tienen que haber hecho aquí un pequeño, él lo tuvo que haber leído y haber dicho, ok, está muy interesante, voy a sacar unas partes importantes, o hacer un pequeño resumen hubiera hecho. De hecho aquí le puse qué es lo que tenía que hacer,
Aquí está. Entonces, señor Bragas, pues esto de plano no debería haberlo aceptado, pero bueno, en esta ocasión, solo por esta ocasión, fue recibido. Y por ejemplo, aquí otra persona, vamos a ver quién es, pero no vamos a decir nombres para que no se sientan. Por ejemplo, Anayeli Mérida, por ejemplo. Esta es la diferencia de hacer un trabajo. Por lo menos, primeramente lo hizo en el cuaderno, está correcto. Si lo hubiera hecho en hoja de Word, también está correcto. Entonces, esto está bien. Si el señor Bragas hubiera hecho esto, hubiera estado correcto. Y tal vez hubiera anexado el libro, hubiera dicho, ah, ok, del libro me basé, está muy bien. Pero esto es casi como ahí está el libro, ya. Entonces, imagínate si yo dejo, por ejemplo, o les dejan en una materia, investiguen qué es trigonometría, y me entrega un libro de trigonometría, pues obviamente está mal, ¿no? Entonces, señor Braga, deberías haber hecho algo como esto, ya sea un resumen, una explicación. Entonces, aquí su compañera, para no decir su nombre, Anayeli, está correcto. Se tomó el tiempo de incluso de estar transcribiendo, y eso está correcto. Y no solamente una hoja, hizo 2 hojas, y eso está muy bien. Entonces aquí pues puso lo importante, quién era Felipe Caparcioli, más o menos qué dio a conocer, en fin, todo eso. Entonces para las próximas tareas pues realmente pues desarrollen su pensamiento, su explicación de una tarea. También nuevamente la revisión de la otra tarea que dejamos de personas físicas y morales. Aquí en este caso el señor Bragas lo hizo correctamente. Aquí no me entregó literalmente así como la ley. Aquí sí explicó un poquito de la ley, hasta se dio el tiempo de hacer un cuadrito y explicarlo. Si esto lo hubiera hecho, en el otro hubiera estado correcto. Vamos a aprovechar de una vez para explicar de una vez esto de la persona moral y personas físicas. Rápidamente, dice la persona física, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido. Prácticamente todos somos personas físicas, pero, ahí está un pero ya reconocidos como tal a partir de los 18 años y que siempre tengan las facultades mentales buenas y sanas para tomar decisiones, obligaciones y derechos. Y eso sería una persona física. Aquí el señor Bragas puso algunos ejemplos que son totalmente correctos. Asalariado. ¿Qué significa asalariado? Una persona que trabaja para alguien, te pagan un sueldo, eres una persona física. Asimilados al salario, igual, también es una persona física, muy bien. Arrendamiento de inmuebles significa que una persona, de manera sola o solo, se dedica a rentar casas, pero es solito, es su propio negocio y es solo, es una persona física, está correcto. Actos empresariales y profesionales, también es una persona física, es un profesionista, lo hace por su propia cuenta, también es una persona física. Régimen de incorporación fiscal, es una persona física, es correcto. O sea, los ejemplos que puso su compañero son correctos. E incluso si no estás dentro de estos supuestos, eres una persona física y tienes más de 18 años y estás bien mentalmente, sanamente, eres una persona física. Muy bien, señor Bragas. Después, el señor Bragas pone lo que son personas morales que están en el artículo 25, es correcto, Código Civil. Y aquí nomás lo explicó rápidamente cuáles son los ejemplos de personas morales, que también está correcto. Rápidamente, la nación, los estados y los municipios son personas morales. Sociedades civiles y mercantiles son personas morales. Sindicatos, acciones de profesionistas son igual personas morales. Sociedades cooperativas, sociedades enfocadas a cuestiones científicas, culturales, son personas morales. Prácticamente el conjunto de varias personas o empresas grandes, en un término más simple, son personas morales de acuerdo al Código Civil del artículo 25. En este caso, el señor Bragas hizo bien el trabajo, eso sí sería correcto. Después otra persona, vamos a revisar otra tarea. En el caso, no voy a decir nombres, Mérida, igual pues trató de explicar igual en el cuaderno, ¿no? También está bien. Ella lo hizo en el cuaderno. Hubo personas que lo hicieron en Word, también está bien, no pasa nada. Muy bien, ella se empezó a redactarlo, muy bien. Entonces, estas tareas en sí están bien, a excepción obviamente de la tarea del señor Bragas, de la primera, esto pues realmente no era ni para valerlo. Pero bueno, ya para la próxima, para todos,
traten pues de analizar un poquito los trabajos, ¿no? Y pues prácticamente sería todo. Ya nada más quería para revisar los trabajos y decir esto del aviso de las tareas en destiempo. Y pues prácticamente sería todo el día por hoy. En un momento subo la información de las tareas de la próxima semana. Referente a las exposiciones, tengo entendido que se unieron todavía recientemente una persona. Entonces la lista completa aún no sé si va a haber más alumnos. No quiero dar una lista y después que entre otro. Pero yo creo que ya la próxima semana, a más tardar, si yo no veo que el miércoles entre más gente, yo hago el miércoles la lista, pero de todas formas el día de hoy, o sea, el próximo domingo, pues lo entregamos, ¿no? Entregamos la lista, yo aquí lo voy a explicar y ahí voy a explicar cómo hacer su exposición y le voy a dar el tema a cada persona, así es que no pueden perderse la clase, porque si no se van a perder qué tema les va a tocar y sobre todo la explicación de cómo hacer el trabajo, cómo hacerlo. Entonces, pues sí es importante y además es importante porque ya va a empezar el primer digamos, caso práctico de ejercicios. Ya es cuestión de que van a empezar a hacer ejercicios contables. Así es que se viene lo bueno, se viene, como dicen por ahí, se viene lo chido. Entonces, pues nos vemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.